Hola niños de tercero básico, bienvenidos a nuestra novena clase de lenguaje. Hoy día vamos a ver cómo escribir una carta. Ese es el objetivo de la clase del día de hoy. Nuestro objetivo, para lograrlo, necesitamos saber cuáles son las partes de la carta y tenemos que ver cómo vamos a planificar la carta, es decir, qué cosas vamos a poner dentro de nuestra carta. ¿Ya? Ustedes ya deberían tener en su poder una guía. En esa guía vamos a escribir una carta. Esa guía después me la tienen que devolver a mí, ¿no es cierto? Entonces vamos a planificar hoy día cómo escribir la carta y para eso necesitamos ver la estructura de la carta y algunas cosas como los saludos o las despedidas. En esta imagen tenemos las partes de la carta. Al principio está la fecha y lugar. Entonces uno pone el nombre de la ciudad de donde está escribiendo y la fecha en donde escribió la carta, ¿ya? Eso es para saber contextualizar de dónde viene la carta y qué día se escribió. Tienen que recordar que antiguamente las cartas se demoraban en llegar, entonces no siempre el día en que llegaba la carta era el mismo día donde se escribía. Después dice, querida abuela. Ese es el saludo. El saludo es a la persona para quien está escrita la carta, ¿ya? Entonces con eso, en ese saludo sé para quién a quién le escribí la carta. Después dice, te cuento que llegamos bien a Santiago cuando el avión estaba bajando, vimos la linda cordillera de los Andes. En este momento tiene un poco de nieve en la cima. Santiago es una ciudad muy grande y hay muchas cosas que se pueden ver y hacer. Ayer fuimos a un cerro que se llama San Cristóbal. La vista de la ciudad desde ahí es impresionante. Esta mañana fuimos caminando por el parque forestal, almorzamos en el mercado central, comimos pescado frito con ensalada a la chilena. Mañana vamos a ir a Valparaíso y caminaremos por los cerros y por la tarde vamos a subir a un bote para recorrer la bahía. Te mando un gran saludo, Diego. Entonces, el cuerpo, como sale ahí, es desde te cuento hasta bahía. El cuerpo de la carta es el contenido de la carta, es lo que nos dice el propósito de la carta y nos entrega la mayor información. Después dice, te mando un saludo, eso vendría a ser la despedida. Frase para terminar el comunicado y despedirse del receptor de la carta, o sea, ahí me estoy despidiendo de la persona a quien yo le mandé la carta. Y por último está la firma, ¿ya? La firma es el nombre de quien escribió la carta. Vamos a ver algunos ejemplos de saludos, de despedidas y de la firma. Bueno, entonces como ya vimos las partes de la carta, vamos a recordar. Primero partíamos por el lugar, ¿no es cierto? Y la fecha. Esto es importante, siempre va a ir al lado derecho superior de mi carta el lugar y la fecha. Después aquí vamos a tener para quién está destinado. Entonces normalmente nosotros utilizamos como, por ejemplo, si va a ser una carta formal, vamos a poner señor o señora, ¿no es cierto? Y ahí ponemos para quién es. También podemos poner estimada o estimado, ¿no es cierto? O querido, querido amigo, querida algo, o esas son generalmente las cosas que yo utilizo en una carta para comenzar a escribirle y poner el nombre de a quién va dedicada mi carta, ¿no es cierto? Después vimos que va el cuerpo, en donde yo pongo toda la información que quiero entregar, si quiero expresar alguna opinión o quiero expresar sentimientos, ¿no es cierto? Y por último, después viene la despedida. Entonces puede ser un abrazo fraternal, o las otras cosas que puedo poner yo es con cariño, se despide. También puedo poner, si es algo formal, saludos cordiales, y ahí iría mi firma. La firma también va en la parte extrema inferior derecha, ¿ya? Ahí iría el nombre de la persona.
Puede ser se despide, con cariño, tu amigo, y pongo la firma, el nombre de la persona que está escribiendo. Ese es como el orden de que tiene la carta al escribirla. Bueno, niños, ahora vamos a hablar sobre la planificación de la carta. Tiene que existir una concordancia entre a quien yo le estoy escribiendo la carta, lo que le quiero decir y qué tipo de carta voy a usar. ¿Ya? Es importante eso. Porque si yo le voy a escribir una carta, por ejemplo, a mi mamá, va a ser una carta familiar. El lenguaje que voy a usar no va a ser el mismo que si yo le escribiera una carta quizás a la directora del colegio, a un profesor o a alguien que no conozco, ¿no es cierto? No le voy a escribir con las mismas palabras a mi mamá que a una persona que no conozco. Tengo que considerar que las cartas actualmente, como se ocupan poquito, es importante mandar una carta. No se le manda una carta a cualquier persona, ¿no es cierto? Generalmente nosotros ocupamos otros medios de comunicación, que son los WhatsApp, los mensajes en Facebook, llamadas telefónicas. Ese es el medio que se utiliza, generalmente que está relacionado con los teléfonos celulares o con internet, ¿no es cierto? Entonces vamos a pensar a quién le vamos a escribir la carta y tiene que estar en concordancia del tipo de carta que voy a usar y cuál es mi propósito. Vamos a recordar los propósitos de las cartas. El propósito de la carta era dar una opinión, expresar sentimientos o informar. Por ejemplo, si yo quiero informarle algo a la directora del colegio, ¿no es cierto? Mi carta va a ser de tipo formal. Punto 1. Va a ser formal. El lenguaje que tengo que utilizar va a ser lenguaje formal. Y, por ejemplo, el saludo va a ser señora Jimena. Estimada directora del colegio, ¿no es cierto? Y al despedirme no va a ser besos y abrazos, va a ser saludos cordiales, se despide y ponen su nombre. Todas las cartas tienen un propósito, tienen una función que cumplir. Uno no escribe una carta porque sí. Todas las cartas tienen que tener el saludo, ¿no es cierto? La fecha y el lugar, el saludo, el cuerpo, que es donde yo escribo mi propósito, una despedida y la firma para saber quién es. No van a poner anónimo ahí cuando estamos entregando una carta. Quizás usted quiera escribir una carta romántica. Esa carta romántica va a ser informal, va a empezar con una enunciada como estimada o querido o estimado o querida, ¿no es cierto? Y el nombre de la persona que usted le quiera escribir. Es distinto escribirle una carta a alguien que no conocemos a una que conocemos. Eso ya lo habíamos dicho, ¿no es cierto? Entonces el lenguaje y el propósito de esa carta va a ser distinto. Yo les recomiendo que cuando vayan a escribir la carta piensen bien a quién le van a escribir. Es bueno, y yo los puedo ayudar antes de que la hagan en la guía, si quieren me mandan, ustedes, que va a quedar como actividad, hacer como un borrador de la carta. Ustedes escriben la carta y me la pueden enviar para yo corregir lo que necesiten enviar, para que haya una concordancia entre lo que están escribiendo y se vea bien el propósito de su carta. Bueno, niños, eso ha sido la clase de hoy. Quiero que repasemos la estructura. La carta comienza primero con el lugar, la ciudad donde se escribe y la fecha. Después viene el saludo, ¿no es cierto? Después viene el cuerpo, donde yo escribo toda la información que quiero dar a conocer. Después viene la despedida, ¿no es cierto? Que puede ser con un fuerte abrazo, me despido, se despide con cariño, con todo el amor del mundo, saludos cordiales, que va a depender del tipo de carta que estoy escribiendo. Y al final viene la firma. Puede ser tu amigo, tu amiga, tu prima que te quiere. Todos son distintos tipos de despedida, pero terminan con la firma, que sería el nombre de ustedes. Espero que se haya entendido y puedan resolver con esta guía. Hasta la retroalimentación que vamos a hacer pronto. Que estén muy bien, niños.